Listo, entonces entendido esa parte. Entonces, cuando esté en la parte de aguas lluvias, la de aguas lluvias también requiere específicamente de otra conexión al alcantarillado. Normalmente debería existir y es algo que ustedes van a aprender específicamente en la asignatura de alcantarillados. Ustedes van a aprender a diseñar lo que es el alcantarillado sanitario y el alcantarillado pluvial, es decir, el de aguas lluvias y el que es con todos estos desperdicios o depósitos sólidos que vienen de las viviendas. ¿Deben ser diferentes? Sí, deberían ser diferentes. De hecho, ustedes aprenderán que todo lo que tiene que ver con las aguas lluvias debe salir a la calle. Es decir, eso sí lo debemos ver corriendo precisamente por las vías o demás. ¿Por qué o cómo? Pues dentro de esa parte de alcantarillados ustedes aprenderán a diseñar y de hecho creo que lo aprenden a diseñar casi desde mecánica de fluidos y hidráulica, secciones que transporten agua, en este caso lo que se van a denominar cunetas, ¿sí? La cuneta es una parte también de lo que es la vía y está conformada precisamente entre lo que es el sardinel y lo que es la vía propiamente dicha. Y el agua debe transportarse por allí. ¿Hacia dónde? Hasta un sumidero, es decir, hasta una rejilla y con alguna especie como de recinto para que llegue el agua y se vaya a cierto tipo de alcantarillado pluvial. Es decir, esa agua, como es el agua lluvia, perfectamente puede volver sin ningún tratamiento al río. Mientras que lo que viene precisamente de las aguas servidas, las aguas negras, lo del alcantarillado, sí debería tener un tratamiento antes de volverlo a enviar esa agua a algún río o algún flujo de agua natural. Entonces, todo lo que es de aguas lluvias debe salir a la calle, realmente. Es decir, si tienen una vivienda, la vivienda no es que llegue directamente a una conexión para meterla en el alcantarillado. ¿Cuál es el problema cuando hacen eso? Y lo van a ver en alcantarillados. Eso tiene un nombre específico de diseño y se denomina una conexión errada. Así, tal cual, conexión errada. ¿Que sí se hace? Sí, sí se hace lastimosamente. ¿Que tiene problemas? Claro que sí. Todo lo que sean tuberías, diámetros y demás, ustedes siempre lo van a aprender a diseñar dependiendo de los caudales, es decir, del flujo de agua, del volumen de agua que pasa por algún punto en una unidad de tiempo. Eso es lo que es el caudal, volumen por unidad de tiempo del fluido, en este caso el agua. Entonces, cuando están en eso, si ustedes diseñan con cierto caudal y el caudal, por lo menos lo que tiene que ver con el alcantarillado sanitario, pues dependiendo de la población, es decir, cuántas casas, más o menos cuánta gente. Entonces usted determina cuánto es el caudal. Pero resulta que acontece que lo que tiene que ver con la parte pluvial, es decir, la de precipitación, el agua lluvia, pues usted tendría que tener en cuenta es otro tipo de estudios, por ejemplo, los estudios hidrológicos. No sé en general si a ustedes les enseñan o no esa parte, pero uno obligatoriamente en hidrología debería aprender por lo menos todo lo que tiene que ver con las curvas IDF, intensidad, duración y frecuencia. Y dependiendo de ello, uno puede determinar qué tanto se va a presentar en ciclos, en avenidas de precipitación, es decir, de agua lluvia, para determinar un caudal y con ese es que se diseña específicamente lo que tiene que ver con el alcantarillado fluvial. ¿Qué pasa con eso? Que si no se diseña, pues quiere decir, y si usted hace conexión de lo que vendría siendo un sifón de patio, de un agua lluvia o unas bajantes de alguna canaleta o una viga canal, de un agua lluvia a lo que es el alcantarillado propiamente dicho, el alcantarillado sanitario, es decir, lo mete dentro de las cajas de inspección o a la tubería que lleva las deposiciones sólidas normalmente de las viviendas, pues en algún momento que venga de pronto uno de esos inviernos bien fuertes, con toda esta cuestión de cambios climáticos, obviamente el caudal se va a superar, ¿sí? Va a ser mucho más. Por tanto,
seguramente esas tuberías pues puede ser que lleguen incluso a trabajar como si fuese una tubería a presión, que para nada sigue siendo. Todo el alcantarillado sigue con el mismo concepto de lo que tenemos internamente, es por gravedad, es un canal abierto. Es decir, el agua no debe llenar ese tubo. Tiene que estar en contacto con la presión atmosférica, igual a 0. Entonces, en esos casos, ¿en qué se llena? Es lo que vemos normalmente, que colapsan los sistemas de alcantarillados y empieza a brotar y vemos esas fuentes en las vías y más. Todo es producto precisamente de esos malos diseños o de esas conexiones cerradas múltiples que se presentan por ahorrar de pronto un poquito de tubería, pero se puede presentar ese fenómeno. Entonces, ojo con eso, pues la idea siempre es que exista de verdad también ese otro alcantarillado. En algunas zonas sí, en otras no, pero por lo menos el agua lluvia debe salir a la calle. Es decir, si existen, uy, pero usted dejó esa tubería y sí, claro, es que es agua lluvia. El agua lluvia va a la calle por normatividad. Dentro de esos planos, entonces también tenemos lo que son los planos esquemáticos. Entonces, un dibujo esquemático, diagrama de un sistema de tubos o tubería, es el dibujo de un sistema completo de tuberías sin hacer referencia a una escala o localización exacta de los conceptos o elementos que muestra el dibujo. ¿Cómo así? Más o menos es una distribución de lo que debería tener allí. Para el caso, yo sí les recomiendo en materia de que ustedes ya, pues seguramente ya están trabajando planos en AutoCAD o por lo menos van a aprender en la asignatura mínimo esto en diseño asistido, utilicen, de esto ya hay todos los bloques habidos y por haber en materia sanitaria de PAPCO. PAPCO es una de las empresas, pues en general puede ser de la empresa que sea, pues por esa parte sí, esas medidas son estandarizadas para que ubiquen específicamente los accesorios como son. Y así se van a dar cuenta por dónde sí pueden meter ciertas tuberías y por dónde no. Aclaro una cosa, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte sanitaria va a requerir de otra cosa que no son precisamente o propiamente dichas tuberías, sino algo que se denomina un recinto específico que se denomina cajas de inspección. ¿Y qué es una caja de inspección? Es algo realizado o prefabricado o con mampostería, hagan de cuenta un cubito, pero hueco, a donde llegan varias tuberías y sale una sola, ¿sí? Llegan varias y sale una, o llega una y sale una. Depende del caso si es para cambio de dirección o para que se intersequen diferentes caudales. ¿Qué es eso o qué será eso? Bueno, al mismo estilo de cómo se trabaja el alcantarillado, que se utilizan pozos de inspección. Los pozos de inspección normalmente están ubicados hacia las esquinas de cambios de direcciones, es decir, intersecciones. ¿Para qué? Para que se vaya para cualquier lado. Lo mismo nosotros debemos utilizar aquí en algunos casos en lo que tiene que ver con la parte sanitaria o dependiendo si ya es mucho caudal el que está llegando. Por ejemplo, cuando hablo de mucho caudal, lo que tiene que ver específicamente con los baños ya tiene bastante caudal. Lo que tiene que ver con patio de ropa ya tiene bastante caudal. Dependiendo de las situaciones, los sifones también pueden tener bastante caudal. Entonces, en vez de generar, de que todo llegue a una sola tubería de un diámetro específico, se puede generar lo que vendría siendo en un cuadrito en vista en planta de una caja de inspección, ¿sí? ¿Para qué? Para que esas tuberías lleguen allí y de ahí salga un tubo más grande porque ahora tiene mucho más caudal que le va a llegar. O eventualmente hacer algún cambio de dirección. ¿Por qué podríamos tener el caso de hacer algún cambio de dirección? Siempre debemos, por lo menos en el primer piso, saber cómo está ubicado todo lo que tiene que ver con la cimentación, para saber de que estas tuberías, que ya tenemos ese concepto claro,
no pueden atravesar nada de la estructura, es decir, tampoco pueden atravesar una zapata, tampoco pueden atravesar una viga de amarre, ¿no? Entonces, para poderle sacar el quite, habría que hacer también a veces cajas de inspección para que la tubería se pueda enterrar más, pero una sola, ¿sí? Un solo emisario. Así no metemos todo este poco, lo que nosotros normalmente conocemos como arañas, es decir, esas distribuciones de muchas tuberías que van conectadas a una sola. Es decir, esto. Adicional de eso tenemos lo que son los planos isométricos. Entonces, un dibujo isométrico de tubería es un dibujo tridimensional, es decir, lo vemos en perspectiva. Sobre el dibujo isométrico, todos los tubos que se van a instalar en posición horizontal se dibujan con líneas a 30 grados, mientras que todos los tubos verticales se dibujan con líneas verticales. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, esto es lo que nosotros conoceríamos como un plano isométrico. Noten que vemos como se viene una distribución de algún lado, normalmente desde el medidor, llega, alimenta un tanque y el tanque empieza a hacer su distribución a donde tenga que llegar de aparatos sanitarios. Vamos a verla en un plano de verdad. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿están viendo el plano ahí? ¿Sí? Sí, ingeniero. Okay. Supongamos esta vivienda, una vivienda típica, 1, 2, 3 habitaciones. Una habitación tiene baño privado, existe un baño social, existe una zona de patio de ropas y existe una cocina. Y en la cocina específicamente habrá un lavaplatos. Bien, se ubica el medidor. Ojo, esta parte del medidor, todo lo que tiene que ver con la distribución, la red general, por lo menos lo que tiene que ver con el agua potable, depende de la empresa prestadora del servicio, es decir, de la empresa que tiene a cargo el acueducto. Y eso, ellos llegan a hacer la conexión hasta donde está el medidor. El medidor lo puede estar instalando perfectamente el contratista de la vivienda específicamente, pero el aparatico propiamente dicho, el medidor, igual o se lo compran a la empresa prestadora del servicio o si se lo compran por fuera, de todos modos lo tienen que enviar allí para que ellos lo calibren, es decir, que puedan generar de que según su criterio, según la normativa que están cumpliendo, logre medirse específicamente cuánto es el consumo de agua que va a tener esa vivienda. Una vez se realiza eso, ya se puede instalar y a partir de aquí, esta es lo que es la distribución de la vivienda, la distribución de agua potable de la vivienda. Esto sí ya le corresponde específicamente al contratista de esto. Del medidor para allá le corresponde a la empresa prestadora del servicio. Muy bien, entendiendo eso, viene lo que es el medidor. Entonces, ¿cómo carajo es un medidor? Entonces, esa parte del medidor, viene desde un sistema de acueducto. Y de ese sistema, esas tuberías son muy grandes y, ojo, tienen muchísima presión. Eso es muy rápido. Incluso a veces cuando por alguna razón han destapado para hacer alguna reparación de otra cosa o específicamente de eso y se tiene alguna perforación,
hay que tener mucho cuidado porque tal es la presión que perfectamente los puede cortar a ustedes, o sea, le puede a uno cortar algún miembro sin ningún problema. Entonces, para eso se utilizan, por ejemplo, lo que se denominan collarines. ¿Qué es un collarín? Un collarín es precisamente algo que abraza a esa tubería y deja específicamente alguna salida para poder generar algún roto, ¿sí? Para poder romper lo que viene siendo la tubería y que el agua se conduzca única y exclusivamente por esa parte. Entonces, el collar de derivación. ¿Derivación por qué? Porque es para cada vivienda debe salir una sola conexión. Registro, incorporación CU sin acople, eventualmente con acople. Estos aparaticos normalmente, toda esta parte hasta acá, hasta el medidor, lo desarrolla lo que es precisamente la empresa prestadora del servicio, ¿sí? Tipo de tubería de color negro, que es la misma que se utiliza, por ejemplo, en sistemas de riego o muy similar a ella, que es como si fuese una manguera. Ahorita vemos los colores de las tuberías, que es muy importante saberlos. Y con eso uno ya puede entender un poquito más respecto de lo que solicita. Normalmente después vendrá algún adaptador macho, algún registro de corte, ¿sí? Y lo que viene siendo la cajilla de concreto o del material que sea. Normalmente esto también la venden prefabricada. Uno, pues se edita muchas cosas, ya están diseñadas, estandarizadas para introducir todos estos elementos allí. Pues uno normalmente los compra ya hechos. Viene lo que es el medidor, y de aquí para adentro sí es lo que nos importa respecto de la construcción de la casa. Es decir, de aquí para allá, el que interviene es el contratista específico de las viviendas o la vivienda. Esta puede ser de este tipo, este registro o llave de corte puede ser de este tipo. Hay diferentes tipos, tipo mariposa, de palanca, ¿sí? Según sea el caso. Esa es la que se utiliza, la que les quede más conveniente. En las nuevas instalaciones normalmente utilizan una que es de tipo mariposa, muy sencilla de manejar. Y se inicia lo que vendría siendo la instalación. Entonces, partiendo de este hecho, vendríamos específicamente aquí. Y de ahí para allá es tubería, tubería propiamente dicha. ¿Qué significan esas líneas que tenemos ahí? Esto es una vista en planta de la distribución. ¿Cuál distribución? Si viene del medidor, esta obligatoriamente es una distribución de agua potable, por lo tanto hidráulica, por lo tanto la que trabaja a presión. Para este tipo de tubería, entonces estamos hablando de esta distribución hidráulica, no solamente necesitamos el plano en planta, sino que requerimos de otro, uno que se denomina específicamente el isométrico. Entonces, ¿qué es el isométrico? Ah, bueno, vamos a empezar a mirar un poquito más respecto de esto. Noten que viene la tubería. En este caso es una conexión directa, es decir, no llega primero al tanque. La idea es que llegue a un tanque y haga la distribución. Pero como para ir entendiendo bien esto, existe acá, en este punto, debería haber un accesorio para hacer específicamente ese tipo de distribución, ¿sí?
¿Y qué se hace? Ah, bueno, vamos a distribuirle a este circuito. Siempre vamos a hablar de circuitos, cosa tal de que se puedan utilizar cierto tipo de accesorios para evitar de pronto que colapse el sistema o que en caso de un eventual daño no se le quite totalmente el agua a la casa, sino que siga funcionando el resto y solamente se clausura lo que tenga que haber de reparación. ¿Para eso qué se utiliza? Entonces, por ejemplo, específicamente este tipo de accesorios. Esto es lo que se conoce como una llave de corte. Las hay de palanca, las hay de mariposa, las hay de, ¿de qué? De tuerca, bueno, en general. ¿Y qué es lo que hace? Que corta el flujo a un sistema. Entonces, normalmente vamos a intentar siempre colocar este tipo de accesorios, estos accesorios, para cerrar los circuitos. Y los circuitos es específicamente ese conjunto de tuberías que haya por allí. Es decir, que si llega y entra el sistema de agua acá en algún momento, cuando suba, y eso solamente lo podemos observar bien y entender bien es en el isométrico, ya lo vamos a ver, dónde se ubicaría este aparatico para cerrar este sistema y eventualmente que se dañe, digamos, la manguera del lavamanos o el sanitario o la ducha, se cierre ese circuito y el agua continúe alimentando el resto de la casa. Para eso es que sirve eso. En la parte del patio de ropas, pues esto será otro circuito, lo que tiene que ver con el lavadero y lo que tiene que ver con la lavadora, ¿sí? Entonces, por allí seguramente habrá algo. En la parte del lavaplatos, ah, bueno, el lavaplatos solamente es el propio lavaplatos, pero igual, cerremos ese circuito. Y normalmente los problemas se presentan es desde la salida a la conexión del aparato propiamente dicho. Ahorita les muestro cómo es eso. Y en otro año, pues también tendrá una específica llave de corte para ese circuito de ese baño. Así eventualmente se daña acá algo, pueden continuar alimentando el resto de la casa. Se daña acá algo, continúa el resto de la casa. Se daña acá algo, continúa el resto de la casa. Eso es lo que se busca. Ahora, más o menos, ¿cómo es un plano isométrico? De eso que tenemos ahí, de esa distribución, por acá encontramos el medidor, es este. Esta línea pasa a ser a 30 grados. Eso es lo que genera la isometría, que lo puedo ver en 3 dimensiones. Por acá veo una distribución. ¿A qué distribución estará haciendo referencia? A esta. Miremosla en detalle. Recordemos o estemos mirando específicamente. Estemos mirando. ¿Cómo es esta distribución? Viene un lavamanos, viene un sanitario y viene la ducha. Entonces, ¿por acá qué vendrá? Ah, mira, obligatoriamente debe venir alguna T. ¿Para qué? Para que con ese accesorio se haga una distribución para este lado y pueda continuar hacia el otro. ¿Qué estábamos viendo allá en planta? Entonces, esta línea que vemos aquí, que equivale a una tubería, específicamente es esta. ¿Sí? Viene la distribución de allá, visto en planta, aquí estaría la T, y después entra al muro. Es decir, que esta tubería viene acá y entra al muro. ¿Por qué de esa forma? Ojo, en la gran mayoría de textos que ustedes van a ver, esto o lo hacen, por ejemplo, una para la ducha, una para el sanitario y una para el lavamanos. Sí, lo hacen así desde el punto de vista de que la gente entienda académicamente que hay que hacerlo y hasta lo pueden diseñar, pero ahí no estarían cortando ningún circuito porque obligatoriamente les tocaría colocar este tipo de accesorios en cada uno de esos sistemas. Y pues eso de entrada va a salir caro
Aparte de eso, entre más accesorios tenga, pues ya sabemos que va a tener mayor pérdida de presión. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O cuál es la idea? ¿Qué es lo que yo les digo? Intentar que ingrese en una sola parte, en un solo punto, y no específicamente por lo que vendría siendo el vértice del piso. ¿Cómo así? Supongamos que esto es un baño, ¿sí? Tenemos por acá una ducha, por acá un lavamanos y por acá tendríamos lo del sanitario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que entre por algún lado específicamente para que genere dentro del muro, con algo que se denomina regata, es decir, un hueco de algo que vamos a romper allí, en el caso de que sea mampostería. Si lo que es el muro es desarrollado en drywall, superboard, ¿sí? Pues simplemente cortamos o dejamos ya la tubería embebida en algún momento dentro de ese sándwich de ese tipo de muro liviano. Normalmente se utiliza es más mampostería en estas regiones, entonces lo que habría que hacer es una regata, es decir, un hueco, romper allí. ¿Qué pasa con eso? Que debe entrar más o menos, digamos que viene acá, sube y empieza a repartir. Va para la parte de las manos, viene para la parte del sanitario y continúa para la parte de la ducha. Eso es lo que no veríamos allí, no lo veríamos. Pero en la mayoría de textos tiran las tuberías por esta zona. Esto, lo que es el vértice entre el muro y el piso, no debe ir tubería por ahí. Primero, sí, como les digo, lo normal es que esto sea en mampostería y hacer una regata, es decir, romper una regata es un surco, un camino que se le abre con un cincel, con una porra, a un elemento de mampostería. Entonces, hacer ese hueco específicamente ahí, por las condiciones del sitio, es decir, el piso contra el muro, va a ser muy complicado, muy difícil. Entonces, eso de entrada no sirve. Adicional de eso, querría decir de que este elemento, deberíamos colocarlo por allí en algún momento. No, ahí inclinado esto tampoco va a servir, no nos va a generar precisamente ese corte. Entonces, esto puede estar vertical u horizontal, pero que definitivamente se pueda manipular, ¿sí? Entonces, esto que estoy haciendo acá es lo mismo que ahorita estábamos viendo allá. Entra por el piso y sube en una sola zona y empieza a hacer la distribución aquí, ya en la parte alta del muro. Aquí sí puedo hacer una regata sin ningún problema. ¿Por qué? También si yo hago la regata acá, es el arranque del muro. Estoy cortando, estoy debilitando precisamente ese confinamiento que requiere ese muro en esa zona. Pero si lo hago acá, ya el muro en general, por su distribución de la mampostería, el mortero de pega y demás, ya tiene fuerza. Entonces aguanta que se corten esas zonas, ¿sí? Que se le haga el huequito. Entonces, esa es la idea allí. Para el caso, ese tipo de llave de corte, ¿dónde iría ubicado? En este caso, perfectamente. Podría estar allí, ¿sí? Obviamente que para poder ubicar esto tiene cierto espesor. Entonces, ¿habrá que romper mucho más del muro? Claro que sí.
y normalmente esto se ubica dentro de una especie como de cajita, ¿sí? Se le abre un hueco con una cajita a eso. Es decir, hagan de cuenta que esto lo hicimos a punta de cincel y porra. Bueno, nosotros no, para eso estamos estudiando. Nuestros trabajadores, los que no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos. Entonces, al generar eso, entonces allí se podrá ubicar específicamente ese elemento. Esto es lo mismo respecto, por ejemplo, esta distribución que estoy haciendo acá. Es decir, que esto en general eso sería una regata, digamos, para eso. Miren, por ahí pasa alguna tubería. Y así efectivamente es que va a quedar embebida una tubería dentro de eso. Es decir, que por aquí muy seguramente primero se desarrolló una regata, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así. Aquí pues estoy exagerando, obviamente eso será de más o menos de la medida de la tubería, es decir, tampoco vamos a romper mucho más de eso, pues vamos a saber los diámetros de esa tubería. Eso es una regata hecha con cincel y porra. Y las tuberías no se van a ver en el muro, ¿sí? Ya tendrán que taparse. ¿Cómo se tapa después de hacer este hueco y meter tubería? Eso se tapa precisamente con mezcla, en el caso de que sea mampostería. Es decir, cosa tal de que eso queda relleno y después sobre eso, pues colocaremos normalmente el recubrimiento de ese muro. ¿Qué será? Seguramente el pañete. Y del pañete después colocaremos lo que es el recubrimiento de eso, el bonito, que será el enchape. Entonces, esa cuestión es lo que tiene que ver con esas regatas. Volvamos al planito. Entonces, eso que veíamos ahí, específicamente donde ahorita sacamos el tubo, por ejemplo, perfectamente es esta regata de esto. Entonces, lo que estamos haciendo es entrando al muro, subir, regateamos una cajita para colocar la llave de corte, continuamos y empezamos regateando hacia allá y hacia acá para seguir con esa distribución de la tubería embebida en el muro. ¿Qué pasa con esto? Ah, mira, si yo corto acá, entonces pongámosle lógica a lo que vendría siendo el flujo de agua. El agua viene por aquí, viene por acá, viene por acá, llega aquí y se encuentra con la llave de corte. Si está abierta y las llaves de corte, por lo menos las de palanca, para que estén abiertas, esa palanca debe estar paralela a como es la distribución de la tubería, ¿sí? Si se encuentra perpendicular, es que está cerrada. Empezará
Si está abierta, pues continuará y alimentará a cada uno de los aparatos sanitarios que requiera. La parte del sanitario, la parte del lavamanos, la parte de la ducha. Recordemos allá cómo estaba la distribución. Lavamanos, sanitario, ducha. Quiere decir de que si algo se daña por acá, yo cojo y cierro esa llave de corte, ¿sí? Está abierta, cojo y la cierro, cerré ese circuito y puedo seguir, el agua seguirá en su distribución a todos los otros circuitos de puntos hidráulicos. ¿Qué ocurre aquí? Que cada vez que nosotros tengamos que irnos para algún lado o hacer cambios de dirección, seguramente nos encontraremos con algunos accesorios.